Hola chicos, esta noche comenzamos con la notable vida y la incómodamente específica trayectoria profesional de un hombre cuyas ambiciones desafortunadamente tenían una trampa. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora atenúa las luces. Quizás encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo. Y empecemos juntos con calma el viaje de esta noche. Naces en un pueblo polvoriento en algún lugar lo suficientemente alejado de Pekín como para que los mapas duden en reconocerlo. El tipo de lugar donde las gallinas vagan libremente, los ancianos gritan a las nubes y la fortuna de tu familia consiste en un cuenco, 2 palillos y una sospecha compartida de felicidad. Tu padre es granjero. Tu madre también es granjera, pero con más regaños y menos frenos. Eres el tercer hijo, lo cual es el equivalente dinástico de ser una llanta de repuesto. Necesario en teoría, pero generalmente olvidado hasta que ocurre un desastre. Nadie te nombra de inmediato, eso cuesta dinero. En cambio, te llaman el tercero, lo que de alguna manera suena cariñoso hasta que te das cuenta de que tus hermanos son primero buey y segundo cerdo. No son exactamente una familia de poetas. La vida es simple, persigues patos, comes arroz cuando hay disponible y aprendes pronto que el mundo no gira en torno a ti, ni a tu comodidad, ni a tu privacidad. Tu casa es una choza de una sola habitación llena de parientes y la presencia constante y zumbante de la decepción doméstica. Aquí nadie habla de sueños, solo del clima y del precio de la col. En tu aldea hay un erudito, una cabra y unos 20 rumores en todo momento. Uno de esos rumores es sobre un lugar lejano llamado la Ciudad Prohibida. Un palacio tan grande que tiene su propio clima lleno de oro, secretos y gente que nunca cultiva. Te cuentan esta historia mientras masticas un tallo de mijo crudo e intentas imaginar cómo es un tejado hecho de tejas amarillas. Luego viene el año de sequía. Las cosechas se marchitan, el río se enfurece y tu padre empieza a mirarte como un comerciante mira sus existencias sin utilizar. Eres lo suficientemente mayor para llevar agua, pero demasiado joven para discutir. Entonces es cuando llega el hombre. Un tipo con apariencia oficial, zapatos y manos suaves, que afirma que puede darte un futuro. Tus padres sonríen cortésmente. No entiendes el trato que se está cerrando, solo que te involucra a ti, a tus pantalones y a un largo viaje a algún lugar grande. Crees que te envían a aprender. Técnicamente, lo eres. Estás a punto de aprender que nacer como nadie fue solo el acto inicial. Y el evento principal, te va a costar todo lo que tengas por debajo de la cintura. Comienza con un plato de arroz, o más bien, la ausencia de él. Tu familia no ha comido adecuadamente en semanas. Tu madre está moliendo bellotas para hacer algo sospechosamente llamado papilla, y tu padre mira fijamente un trozo de tierra seca como si quisiera convertirla en oro. En el pueblo se susurra sobre la hambruna. Y en medio de este pánico silencioso y no expresado, la familia comienza a hacer un inventario de sus bienes. No hay ganado, ni tierras, ni reliquias. Pero ahí estás tú. Un tercer hijo es un lujo en tiempos difíciles. Se está preparando al primer buey para heredar la pala. El segundo cerdo ya está comprometido con la hija del vecino. Una chica de aspecto salvaje con codos fuertes y un grito como el de una cabra. Has demostrado ser prometedor al llevar agua y no hacer preguntas. Una combinación peligrosa cuando tus padres están hablando en voz baja a altas horas de la noche. Entonces, una mañana, el hombre regresa. Lo viste una vez antes, vestido como una grúa burocrática. Túnicas, sonrisa satisfecha, manos delicadas y callosas que no han tocado la tierra en años. Trae monedas, no muchas. Lo justo para que resulte insultante si no te los entregaran a cambio. Crees que tal vez vas a estudiar, tal vez convertirte en monje. Quizás esta sea tu gran oportunidad. Un dramático arco argumental que va de la pobreza a la riqueza. Como en aquellas obras de marionetas itinerantes donde el hijo menor se convierte en héroe y entonces tu madre te abraza fuerte, más tiempo de lo habitual. Tu padre no puede mirarte a los ojos.
No estás vendido como esclavo. Técnicamente, eso sería vergonzoso. Esto es servicio. Esta es una oportunidad. Este es el tipo de acto paternal desinteresado que hará que la gente llore en su funeral, suponiendo que para entonces alguien recuerde su nombre. Sales del pueblo con una pequeña bolsa, un nudo en la garganta y la leve esperanza de que quizá esto no sea tan malo como parece. Al fin y al cabo, solo vas a la capital, ¿no? Grandes muros, ropa elegante, nueva vida. Nadie te habla todavía del cuchillo. Nadie menciona que no se trata solo de trabajo. Se trata de transformación. El tipo de transformación que implica sangre, burocracia y toda una vida de absoluto silencio. A medida que el pueblo desaparece detrás de ti, también desaparece tu infancia. Ya no eres un niño. Eres una inversión. Siempre habías asumido que la conversación ocurriría en la pubertad. Tal vez algún tío anciano te tomaría a un lado un día, escupiría al suelo y murmuraría algo confuso sobre mujeres, alcohol de grano y desconfianza en las cabras. En cambio, esta versión de la charla involucra a un hombre severo con túnica oficial y un pergamino con demasiados sellos rojos. Ahora estás en la capital. La ciudad prohibida aparece a lo lejos como una alucinación dorada. Pero aún no estás ahí. Primero, estás en un centro de detención. Parte orfanato, parte cuartel, parte sala de espera siniestra. Los otros chicos a tu alrededor están igualmente silenciosos, igualmente confundidos y igualmente no preparados para lo que viene después. Entonces llega él, el explicador. Es un unique de mediana edad con una voz tan aguda que podría matar a los cantantes y un rostro tallado en un ceño fruncido permanente. Se comporta como alguien que ha pasado por muchas cosas y preferiría no recordar ninguna de ellas. Muchachos, comienza, ustedes han sido elegidos para una vida de servicio. Eso suena casi agradable, como un honor. Serás purificado. Ah, ahí viene la nube de tormenta. No hay diagramas, ni metáforas suaves, solo hechos presentados con la fría eficiencia de un recaudador de impuestos. Se le dice que el procedimiento es necesario. Se le dice que debe hacerlo por su seguridad y la estabilidad del imperio. Se os dice que el harem del emperador es sagrado y que los hombres con, digamos, un equipo entusiasta son considerados un riesgo. Un niño se desmaya. Otra corre. Llega hasta el patio donde dos guardias le recuerdan con suavidad pero firmeza que esto no es una democracia. Intentas escuchar, pero tus oídos comienzan a zumbar en torno a la frase eliminación completa. Se menciona un frasco que es de algún modo peor. Al parecer, se espera que conserves el contenido como si fuera un recuerdo maldito o un documento de papel realmente desafortunado. La charla termina con un recordatorio final. Este es el comienzo de un noble camino. Sí, muy noble. Te cortarán, te limpiarán y luego te enviarán a servir al hombre más poderoso de China. Todo ello siendo químicamente incapaz de disfrutar incluso de los más mínimos beneficios de la vida palaciega. Mientras los chicos salen en silencio y atónito, te das cuenta de una cosa. Definitivamente esa no fue la charla que esperabas. No programan exactamente el procedimiento. Eso simplemente sucede. En un momento estás masticando un pan duro y humeante y tratando de ignorar los susurros de los chicos que escucharon cosas. Luego llaman a tu nombre y dos asistentes te acompañan a una habitación que huele vagamente a vinagre, miedo y ambición fuera de lugar. La sala de corte está limpia. Esa es la primera bandera roja. Hay una mesa baja, una palangana, algunos paños y un hombre que parece que ha estado haciendo esto desde la dinastía Tang. Él es el cirujano, aunque nadie usa esa palabra. Él no se presenta. Él no pregunta cómo te sientes. Él solo asiente una vez, como un carnicero inspeccionando un cerdo ligeramente decepcionante. Luego viene el té. Te entregan una bebida de hierbas amargas que dicen calma el espíritu. Hace lo contrario. Tu espíritu ahora está completamente despierto, paseándose por las paredes de tu cráneo, gritando. La siguiente parte está borrosa, en parte debido al shock, en parte porque tu cerebro tiene el buen sentido de desconectarse temporalmente.
Hay una mordaza de tela, una compresa tibia y luego el momento, un corte, un tirón, una ausencia, ningún grito. Gritar desperdicia energía y te hace parecer poco sofisticado. Respiras por la nariz y te aferras a la mesa como si fuera el último trozo de madera de un barco chatarra que se hunde. Termina en minutos, pero resuena por la eternidad. Te entregan un pequeño frasco de cerámica, delicadamente envuelto. Nadie explica qué hacer con ello. Se le dice que lo mantenga seguro. Algunos desconocidos lo entierran. Otros le rezan. Algunos lo tiran al río y nunca más vuelven a hablar de ello. Lo miras fijamente y te preguntas cómo algo tan pequeño podría ser el peaje para entrar a un palacio. La recuperación es peor. Te quedas acostado de lado durante días. No está permitido comer nada divertido. No es que las gachas fueran tan emocionantes al principio. Los antiguos Unix te cuentan chistes que no tienen gracia y historias que parecen sospechosamente ficticias. Pretende sonreír porque fruncir el ceño requiere esfuerzo. Con el tiempo, el dolor desaparece y usted vuelve a estar en posición vertical. Pero algo ha cambiado. No solo físicamente, sino en tu lugar en el mundo. Ya pagaste el peaje, has pasado la puerta. Y ahora ya no eres un chico de provincias. Eres un ser único en ciernes. Felicidades. Te han cortado, cuarteado e incorporado oficialmente a la institución más exclusiva y menos envidiada del imperio, la Academia UNIC. No es una escuela en el sentido tradicional. No hay profesores alegres ni fotos de grupo. Hay, sin embargo, un montón de pergaminos, reglas y hombres con el aspecto de alguien que no ha comido nada más que deber y decepción durante 20 años. Tus compañeros de clase, todos ellos chicos en distintos estadios de trauma, se mueven de un lado a otro como fantasmas en entrenamiento. Nadie sonríe. Nadie bromea. De vez en cuando alguien pregunta por su madre. Nadie responde. Tu primera lección. Silencio. Aprenderás cuándo hablar raramente, cómo hacer una reverencia precisa y dónde mantener la mirada baja. Siempre abajo. El palacio no tolera errores, especialmente de hombres que técnicamente ya no son hombres. Tu utilidad ahora depende enteramente de tu capacidad de volverte invisible hasta que seas necesario. Luego está el caminar. Al parecer has estado caminando mal toda tu vida. Hay una clase completa sobre cómo moverse con gracia por la ciudad prohibida. Ni demasiado rápido, ni demasiado lento y nunca haciendo rechinar los zapatos. El maestro del caminar es un pequeño único con la puerta de una nube flotante y la calidez emocional de una auditoría fiscal. Esta vez también te enseñarán a leer y escribir correctamente. La caligrafía no se trata solo de lucir elegante. Se trata de demostrar que eres lo suficientemente refinado como para manejar documentos de palacio sin iniciar accidentalmente una guerra. Y luego viene la etiqueta, inclinarse ante los nobles, inclinarse ante los superiores, inclinarse ante otros únicos. Hay tantas reverencias que empiezas a tener conversaciones enteramente a la altura de la cintura. Se le advierte que nunca mire directamente al emperador ni a la emperatriz a menos que se le indique. Si te pillan mirando boquiabierto a una concubina, es posible que te asignen misteriosamente a tareas de letrina. La graduación no se celebra con ninguna ceremonia. No hay diploma. Un día, tu instructor simplemente te dice, estás listo. Con el entusiasmo de quien anuncia una cosecha de coles, y así, sin más, tu nombre se añade a una lista. La lista de Unix considerados lo suficientemente competentes para entrar en la ciudad prohibida, la jaula dorada, la olla a presión imperial, el mundo detrás de muros rojos. Has pasado la primera fase. Has aprendido las reglas. Ahora viene la parte donde sirves. Las puertas se abren y de repente ya no estás en China. Estás dentro de los pulmones del mismísimo dragón. La ciudad prohibida no es solo un palacio. Es un laberinto de paredes lacadas en rojo, techos dorados, patios tan grandes que tienen sus propios microclimas y pasillos tan silenciosos que puedes oír cómo tu autoestima se evapora. Cruzas el umbral y de inmediato te sientes más pequeño, como una bola de masa en un banquete imperial. No hay una bienvenida cálida,
ningún mentor esperando con una etiqueta con un nombre y alguna orientación ligera. Solo tu manejador, un Yonex Senior con la personalidad de una tetera particularmente crítica que murmura, sigue el ritmo. Sin mirar atrás no puedes seguir el ritmo. El primer patio por sí solo es lo suficientemente grande como para organizar una rebelión y todavía queda espacio para una ceremonia del té. Trotas para alcanzarlo, rezando para que nadie note que tus zapatos chirrían levemente. Se le ha advertido sobre los chirridos. Es el sonido del fracaso. Mientras caminas, te ves bombardeado por vistas. Concubinas deslizándose como pinturas vivientes, eruditos murmurando para sí mismos sobre asignaciones de arroz y guardias que te miran como si ya hubieras roto algo valioso. Luego viene tu primera tarea, limpiar el salón de la gloria literaria. Una tarea aparentemente sencilla hasta que te das cuenta de que el polvo incluye copos de oro que se caen constantemente, plumas de paloma y el juicio silencioso de 10 generaciones de emperadores. Te entregan un cepillo, te dicen que no estornudes y te dejan solo con un piso tan brillante que refleja tu nuevo y único corte de pelo con cruel precisión. A mitad de camino pasa un noble. Te congelas. Si no haces una reverencia, podrías ser reasignado a la tarea de usar el orinal. Hacer una reverencia incorrecta también podría hacer que te reasignen a la tarea de usar el orinal. Ejecutas lo que esperas que sea una reverencia sutil y elegante. Él no se da cuenta. Vives otra hora. El almuerzo es un asunto tranquilo. Un tazón de congee tibio y un plato pequeño de encurtidos misteriosos. Comes rápido, no hay tiempo para la digestión cuando la etiqueta te pisa los talones. Al atardecer te duelen las piernas. Tu espalda está bloqueada en una permanente y educada curvatura. Y te has inclinado tanto que ahora tu columna se dobla cuando se te ordena. Pero lograste superar el primer día. Sin arrestos, sin errores, sin chirridos. Después del almuerzo, ya estás oficialmente dentro. Y la ciudad, el palacio de los susurros, la seda y los secretos, acaba de empezar a notarte. Seamos claros. En la ciudad prohibida, todos están clasificados. Unix, las concubinas, los funcionarios, los patos del estanque imperial, todos ellos tienen estatus. La diferencia es que a los patos no les importa. Usted, por otro lado, está a punto de familiarizarse muy bien con su lugar en el orden jerárquico, y no está cerca de la cima. Tu rango inicial es aproximadamente el de un chico nuevo que todavía podría llorar por la noche. Eres inferior a todos, incluso al único que habla con los pájaros y a veces olvida dónde vive. Él todavía tiene antigüedad. La jerarquía no está escrita en ningún lugar obvio. Se absorbe como el moho en un pergamino viejo. Aprendes rápidamente que el hombre con la túnica más brillante obtiene el primer plato de congee. El que tiene zapatillas bordadas probablemente controla el acceso a algo importante, como la cámara de la emperatriz. Aquellos que pasean en lugar de correr, son peligrosos. Evite el contacto visual. Existen clasificaciones entre Unix basadas en departamentos. Lavandería Unix, nivel bajo, permanentemente húmeda. Cocina Unix, un poco mejor. Huelen a grasa de pato y tienen acceso a las obras. Los guardianes de los registros respetados aunque aburridos. Pero la verdadera élite, los únicos de la corte interna, los que sirven directamente al emperador, le susurran al oído y de alguna manera siempre parecen medianamente impresionados por todo. Por supuesto que aún no estás ahí. Se le asignan tareas de cámara, el término educado para barrer, buscar y no hacer preguntas. Te entregan una escoba, una llave de bronce y una firme advertencia de no tocar nada que parezca imperial, lo que inconvenientemente incluye casi todo. A pesar de que faltan ciertas partes, todavía se siente el impulso habitual de impresionar. Así que mantienes la cabeza baja, hablas solo cuando te llaman y te inclinas tan a menudo que tu columna empieza a presentar quejas. De vez en cuando, surge un rumor. Un compañero único ascendido a los aposentos del emperador, uno reasignado para servir al gran único o peor aún, exiliado a los establos después de un percance que involucró una sopa derramada y los zapatos de seda de un noble. Y aún así persistes. Sobrevives la primera semana sin escándalo. Memoriza las caras de tus superiores,
los mejores caminos para evitar ser notado y cómo hacer una reverencia con la cantidad justa de arrepentimiento. Tu rango es bajo, pero estás aprendiendo. Y en la ciudad prohibida, el conocimiento, incluso entre los vecinos intactos, es poder. El momento llega. Estás convocado a servir en presencia del Hijo del Cielo, el propio Emperador. Este es el punto culminante de tu carrera, la cima del servicio imperial y la proximidad más arriesgada al poder absoluto desde que alguien le entregó un caballo a Calígula. Te despiertas antes del amanecer y te preparas como si fueras a entrar en una batalla, lo cual en cierto modo es lo que haces. Un cabello fuera de lugar, una tos extraña, un estornudo en el momento equivocado y podrías encontrarte reasignado a las porquerizas imperiales, un lugar que incluso los cerdos consideran indigno de ellos. Servir al emperador es, en gran medida, una manifestación de invisibilidad practicada. No hablas, no parpadees demasiado fuerte. No exhalas con opinión. Te deslizas detrás de él como una sombra particularmente respetuosa, anticipándote a necesidades cuya existencia no te está permitido confirmar. La tarea de hoy, servir el té. Fácil, piensas, hasta que recuerdas que las tazas de té del emperador están hechas de porcelana más fina que el arrepentimiento, y las hojas de té se miden con más ceremonia que una boda real. La temperatura del agua debe ser exactamente la correcta. No demasiado caliente, para no ofender la llave del emperador. No demasiado frío, o te culparán por alterar su equilibrio cósmico y posiblemente su digestión. Levantas la tetera. Tú respiras, tú viertes. Sin salpicaduras, sin goteos. Lo hiciste, estás a mitad de felicitarte internamente cuando el emperador cambia ligeramente de postura. Solo un movimiento de su ceja. Te quedas congelado, todavía con la tetera en la mano. ¿Qué significaba? ¿El té era demasiado amargo, demasiado débil? ¿Captó tu reflejo en la porcelana y lo encontró inquietante? Entonces, sin decir palabra, el emperador bebe un sorbo. Ninguna reacción. Una buena señal quizás. Te retiras, caminando hacia atrás con la gracia de alguien que repite mentalmente cada micromovimiento en busca de señales de traición. Una vez que estás fuera de la vista, exhalas por primera vez en 10 minutos. Servir al Hijo del Cielo requiere el equilibrio de una grulla, el silencio de una hoja que cae y el control de la vejiga de un monje en una tormenta de arena. Ya no eres una persona. Eres una presencia, o más bien la ausencia de una, pero no estornudas. Y eso en la ciudad prohibida es lo que pasa por triunfo. Una de las muchas paradojas de la vida como única es esta. Eres invisible y estás en todas partes al mismo tiempo. No se supone que existas en la habitación, pero eres tú quien rellena el té, ajusta las linternas y finge no notar que Lady Plum Blossom está sollozando por una carta de amor aplastada mientras su rival, Lady Asmanthus, sonríe detrás de un abanico. Te vuelves fluido en el dialecto del silencio, una mirada, un suspiro, la sutil manera en que alguien se ajusta la horquilla cuando miente. Aprenderás más sobre la vida interior de concubinas, príncipes y primos imperiales de lo que jamás hubieras querido. No porque tengas curiosidad, sino porque los chismes en palacios son más fuertes que cualquier decreto oficial. Hablemos de charlas de almohada. No, no es tuyo. Tú, amigo mío, estás tan lejos de los privilegios de la almohada como un gallo en un banquete vegetariano. Pero se espera que limpies después de los dramas nocturnos, literales y emocionales. Triángulos amorosos, traiciones, embarazos alarmantes con fuertes implicaciones políticas e incluso concursos de poesía disfrazados de propuestas románticas. No estás involucrado, por supuesto, pero eres tú quien quema los poemas después. A veces te sitúas justo fuera de una cortina, abanicando al emperador y a su consorte. Mantienes la mirada educadamente baja, los oídos diplomáticamente abiertos y tu expresión fija, soy un helecho decorativo. No te rías, ni siquiera por dentro. Una vez un único resopló durante una recitación de versos de amor. Ahora cuida estanques de carpas en una provincia lejana, presumiblemente todavía riéndose. Algunos eunucos utilizan los secretos que reúnen como armas. Intercambiar información para ascender en la jerarquía a cambio de ascensos o inmunidad. Pero ese juego es peligroso.
Un susurro equivocado en un oído equivocado podría hacer que lo reasignen, lo investiguen o que se caiga accidentalmente por unas escaleras que nadie recuerda haber construido. Tu trabajo es saberlo todo y no mostrar nada. Eres un fantasma con llaves, un sirviente con un asiento en primera fila para ver la telenovela más delicada del mundo, escrita en seda y sellada con jade. Y mientras los amantes arden de pasión y juegos de poder, tú pules el candelabro y tratas de no imaginar lo que podría haber sido si hubieras nacido en una vida diferente con todas tus partes intactas. Pero bueno, el té está caliente, los chismes están más calientes y todavía estás vivo. Llamémoslo una victoria. A estas alturas ya habrás visto cosas, oído cosas y limpiado cosas que esperas que nunca aparezcan en las crónicas oficiales. Tú, humilde único, lo sabes todo. ¿Quién se acuesta con quién? ¿Qué concubina finge desmayarse para llamar la atención? ¿Qué primo imperial se escribe poemas de amor a sí mismo y los deja en pasillos públicos por accidente? Y con ese conocimiento viene el poder, no el de manejar una espada o usar un trono. No, el tuyo es del tipo sutil con guantes de terciopelo. El poder de una ceja en el momento justo. Un susurro que hace girar cabezas. Un mensaje convenientemente olvidado. Te has convertido en el susurro entre susurros. ¿Sabes qué te bebe el emperador cuando está ansioso? ¿Sabes qué funcionario teme en secreto a los pájaros? Incluso sabéis dónde está enterrada la horquilla favorita de la emperatriz. Spoiler, nunca se perdió. Alguien se enojó. Pero sigues siendo único, por lo que no puedes ejercer el poder como un príncipe. Lo manejas como una corriente de aire, invisible, pero capaz de cambiar por completo el estado de ánimo de una habitación. ¿Necesitas que se haga algo? Ya conocéis la cocina única cuyo primo trabaja en el archivo. ¿Necesitas que una nota sea entregada discretamente? ¿Sabes que doncella del palacio tiene debilidad por la poesía prohibida? ¿Necesitas acallar un escándalo? ¿Sabes exactamente cómo archivar incorrectamente un informe para que desaparezca durante 6 meses? Por supuesto, esto también te hace peligroso, lo cual es emocionante y aterrador, sobre todo aterrador. Desarrollas una nueva habilidad, la negación plausible. Nunca dices las cosas directamente. Los insinúas con gracia. Dominas el arte de parecer sorprendido por tu propia brillantez. No dices, ministro Wang, no tenía ni idea de que su sobrino se reunía en secreto con Lady Fragrance a medianoche cerca del pabellón de las peonías. Qué casualidad que encontrara allí este pañuelo bordado. Ahora la información fluye hacia ti. La gente te busca, no por tu aspecto, obviamente, sino por tu asombrosa capacidad de saber. Te conviertes en el instrumento más valioso de la corte, como una tetera, pero lleno de secretos. Y aunque caminas con suavidad, haces reverencias a menudo y sonríes con humildad, todos saben que no deben contradecirte. No porque seas ruidoso, sino porque nunca tienes que serlo. Te has vuelto indispensable. Y en la ciudad prohibida, eso es más poderoso que un título, una espada o la sonrisa de una concubina. Puede que no tengas tu hombría, tu apellido ni tus propios aposentos con ventanas. Pero lo que sí tienes es una educación de posgrado para sobrevivir en la jungla política más despiadada al este del Himalaya. Bienvenido a Supervivencia Política 101, edición única. Primer paso, nunca seas el más listo. En la sala. Incluso si lo estás, especialmente si lo estás. Nada reasigna a un única el inventario de letrinas más rápido que hacer que un gran secretario se sienta como un pergamino decorativo. Paso 2. Aparenta lealtad, no utilidad. Los Unix leales ascienden. Los Unix útiles reciben la culpa cuando las cosas salen mal. El truco está en caminar por la cuerda floja, con solo la ayuda suficiente y un toque de «soy demasiado tonto para tramar algo siniestro» en tu expresión. Paso 3. Domina el arte de caminar despacio. No literalmente, sino políticamente. ¿Se está redactando una nueva política? Tómate tu tiempo para revisarla. Hay rumores circulando. Espera 3 días antes de fingir haberlos oído. La velocidad mata. También el entusiasmo. También la iniciativa. Paso 4.
halaga estratégicamente. Un pequeño elogio a la eterna juventud de la emperatriz llega lejos. Eso sí, no exageres tanto que la gente sospeche que la estás adulando como a un rapero. Recuerda, aquí todos tienen dagas escondidas en sus cumplidos. Paso 5. Rota las alianzas como si fueran cultivos. Si te acercas demasiado a una facción, te quemarás cuando caer en desgracia. Cambiar de bando con demasiada frecuencia te tacha de veleta. El punto justo es de confianza para todos, leal a nadie. No traicionas a la gente, redistribuyes lealtades. Y sobre todo, mantén la calma, los oídos atentos y tus pensamientos enterrados más profundamente que el tesoro del emperador. Sin sonrisas socarronas, sin suspiros, sin expresiones que puedan interpretarse como pensamientos. Tu lema, yo sirvo. Subtexto, quien quiera que siga en pie. El fracaso en la política cortesana significa reasignación, desgracia o exilio. El éxito significa quedarse precisamente donde estás, acumulando favores discretamente y tal vez, conseguir un mejor color de túnica la próxima temporada. No intentas ganar. Intentas no perder. La ciudad prohibida no recuerda a sus ganadores, pero definitivamente entierra a sus perdedores en silencio administrativo. Y así, con tu mejor sonrisa neutral, saludas con la cabeza al ministro que pasa y le ofreces té como si tu vida dependiera de ello. Porque así es. Resulta que no necesitas testosterona para ascender. Necesitas oportunidad, sutileza y la asombrosa habilidad de servirte sin interrumpir una conversación traicionera. Tu ascenso comienza discretamente. Primero, te ponen a cargo del inventario de seda. Un puesto pequeño, dicen, pero la emperatriz se da cuenta cuando sus túnicas llegan con un ligero olor a albóndigas. Lo arreglas. De repente, recuerda tu nombre. O mejor dicho, recuerda que eres el de los pies silenciosos. Después, te dan el control sobre el horario de rotación de abanicos ceremoniales. De nuevo, no es emocionante, pero recuerda que la concubina que se abanicaba en el ángulo equivocado durante el Festival de la Luna de Otoño del año pasado casi provocó un incidente diplomático. Evitas tales desastres con precisión militar. Se corre la voz. Finalmente, te convocan para gestionar el estudio personal del emperador. Una habitación llena de pergaminos, secretos y alguna que otra concubina olvidada que duerme bajo la mesa de caligrafía. Lo organizas todo discretamente y, al hacerlo, aprendes aún más. En algún momento, ya no eres tan único con la tos educada. Te conviertes en el amo o guardián de las túnicas. De las llaves o supervisor de la rotación de pulido del sello imperial. El título no importa. Es el acceso. Ahora tocas los hilos que unen el palacio. Los ministros te saludan con la cabeza en los pasillos. Las concubinas te pasan notas. Los sirvientes enderezan su postura cuando pasas, como si la postura importara después de la castración. Pero bueno, la percepción no es todo. Has ascendido la graciente escalera de la jerarquía cortesana sin sudar. Principalmente porque sudar en seda es un delito social castigado con el exilio al servicio del armario de las escobas. Por supuesto, cuanto más alto asciendes, más enrarecido es el aire y más afilados los cuchillos. Desarrollas nuevos instintos, como detectar un mango envenenado o el sarcasmo en una orden real. Has alcanzado el reino de la verdadera influencia, la capa sombría bajo el trono del dragón. Y todo sin alzar la voz, la mano ni a ningún niño. Tu voz sigue siendo alta. Tu dignidad es negociable. Tu poder es absoluto de la manera más informal posible. Es irónico. Fuiste disminuido físicamente para ser menos hombre. Y sin embargo, aquí. Dirige silenciosamente el tablero de ajedrez más peligroso del imperio. Todos en pie para el único. Sobrevives en la ciudad prohibida no por adelantarte, sino por no ser el que se queda atrás. Y por suerte para ti, otros hacen mucho de eso gloriosamente en público. A veces con un ruido sordo muy audible. Comienza con susurros, un documento extraviado, la queja de una concubina, un poema interpretado con demasiada política.
De repente, el ministro Chen se toma una licencia para reflexionar sobre sus errores, que su portavoz de la corte no ha visto desde el martes. Aprendes a reconocer las señales. La repentina caída de las sonrisas lacadas. Guardias que aparecen donde normalmente no lo hacen. El andar único donde alguien que ayer tenía poder ahora lleva varillas de incienso y evita el contacto visual. Observas desde las sombras cómo otros tropiezan con su propia ambición. Los ruidosos van primero, aquellos que confunden la risa del emperador con inmunidad. Los poéticos suelen seguir. Aparentemente, la metáfora solo es encantadora hasta que alguien la confunde con sedición. Y entonces viene él. Unux. Sí, tus colegas. Confidentes de confianza un día, reasignados a la limpieza de pocilgas al siguiente. Basta con un gesto malinterpretado o una nota interceptada. Un pobre desgraciado fue degradado porque tosió justo cuando el emperador estornudaba. Un momento sospechoso, sin duda. Dominas el arte de la ausencia estratégica. Cuando los ánimos se caldean, te ocupas del inventario de té. Cuando estalla un escándalo, vas a buscar pergaminos. Nunca ríes demasiado, nunca frunces el ceño demasiado. Tus emociones están a flor de piel, como siempre lo estuvo tu futuro. Y cuando tu rival finalmente cae, ese eunuco presumido que siempre llevaba la banda demasiado ajustada y citaba a Confucio como si lo hubiera escrito él mismo, no sonríes. Ofreces tus condolencias sinceramente. Luego, compruebas de inmediato quién hereda sus funciones y qué puerta olvidó cerrar. Porque en la ciudad prohibida, cada caída deja un vacío. Y aunque el poder aborrece el vacío, tú lo amas. Sobre todo si viene con una cámara con ventana y un ceremonial mejorado. Zapatillas. No las empujaste, simplemente las sobreviviste. Y mientras otro oficial es llevado bajo revisión, das un sorbo a tu té, asientes cortésmente y finges no ver al guardia intercambiando placas. No se trata de ser inocente. Se trata de ser poco interesante. Por ahora, tras décadas de asentimientos silenciosos, zarpas de té perfectamente sincronizadas y sin haber recibido crédito por detener 3 golpes con un solo gesto, has llegado al nivel de jefe final de un Ictum. Jubilación, o al menos eso es lo que se dice. Verás, no hay ceremonia formal de reloj de oro en la ciudad prohibida. Ni pensión, ni discurso, ni abrazos cariñosos. Una mañana, con suerte, te dicen, tu servicio ya no es necesario. Lo cual, en términos imperiales, es a la vez una recompensa y una leve amenaza. Los pocos supervivientes que llegan hasta allí son un grupo extraño, un museo viviente de a quien no cruzar. Algunos se marchan arrastrando los pies al servicio del templo, con sus túnicas oliendo ligeramente a incienso. Y secretos guardados desde hace mucho tiempo. Otros se retiran a modestas villas, pagadas con favores y regalos imposibles de rastrear que definitivamente no debían aceptar. Y algunos, los verdaderamente paranoicos, se quedan, sin trabajar, simplemente rondando, ofreciendo consejos no solicitados, sonriendo en las cenas de la corte como fantasmas con deudas impagas. Tú, sin embargo, estás jugando con inteligencia. Has arreglado una pequeña propiedad lo suficientemente lejos de la capital como para que los rumores no viajen, pero lo suficientemente cerca como para escuchar cuando alguien importante muere. Ya no necesitas estar en el juego. Solo necesitas escucharlo. Aún así, la jubilación no es un paraíso. Te despiertas a las 5 de la mañana por costumbre. Te encuentras corrigiendo la postura de tu sirviente. Te das cuenta cuando alguien sirve el té en el sentido de las agujas del reloj. Es como memoria muscular mezclada con trauma. Llámalo TPT Imperial. La ironía. Después de años de sacrificarlo todo, familia, identidad, anatomía, tu recompensa es la paz, no la alegría, ni la fama, solo la ausencia de amenazas. Nadie intenta envenenar tus fideos, nadie conspirando tras bambalinas, nadie confunde tu silencio con subversión. Pero algunas noches lo extrañas. La tensión, los chismes, como un gesto oportuno podía cambiar una dinastía. Así que te sientas bajo tu ciruelo, tomando té, aún caliente, aún en silencio, y te preguntas cómo le irá al próximo único en la corte.
Probablemente sudando. El pobre muchacho probablemente esté usando el horario de abanicos equivocado. Sonríes con sorna, no por crueldad, sino por la graduación. Has sobrevivido a la política. Y en la ciudad prohibida, eso te convierte en realeza. Casi en el gran relato de las dinastías chinas, los emperadores están grabados en piedra, los generales cantados en ópera, las concubinas inmortalizadas en biombos pintados y los eunucos. Somos los suaves hilos cosidos en la seda palaciega, ocultos, esenciales, olvidados por nombre, pero no por impacto. Nunca tuviste hijos. Se suponía que no los tendrías. Pero fuiste mentor de 3 generaciones de cortesanos, capacitaste a innumerables porteadores de té para evitar escándalos y, una vez, evitaste una guerra civil. Sugerir que el emperador se echara una siesta cuenta. Tu legado no está en los retratos. Esos estaban reservados para gente con, bueno, testículos. Pero cada pergamino que archivaste, cada secreto que enterraste bajo capas de etiqueta, cada crisis que previniste con una H y un gesto estratégico de enfado. Esos se extendieron a lo largo de la historia. Años después, un funcionario menor publica un tratado sobre administración de palacio, un éxito de ventas. Agradece a un misterioso consejero cuyo silencio era su sabiduría. Ese eras tú. No es que nadie lo pregunte. Legas tu modesta propiedad a un monasterio. Construyen un tranquilo jardín en tu honor. Nada demasiado grandioso, solo un banco de piedra bajo un ciruelo con un proverbio inscrito tan vago que incluso los eruditos discuten sobre su significado. Tu nombre desaparece de los registros. Pero los sistemas que creaste, las redes que trabajaste, el arte de sobrevivir al poder sin ejercerlo, eso permanece. Algunos susurran tu nombre en la corte cuando los problemas se resuelven con demasiada eficiencia. Otros afirman que nunca exististe. Una leyenda inventada por un joven y ansioso Unix para explicar por qué nadie se atreve a reorganizar el gabinete de sellos. Sea como sea, lo has logrado. Forjaste influencia a partir del silencio, te alzaste sin fuerza y te volviste indispensable siendo ignorable, una obra maestra de presencia por ausencia. Así, en tus últimos años, mientras bebes té de jazmín bajo ese viejo ciruelo, recuerdas todo aquello, el dolor, la política, los secretos, y ríes entre dientes. Nada mal para alguien de quien todos esperaban que se desvaneciera silenciosamente en la seda. Puede que la historia no pronuncie tu nombre, pero resuena con tus pasos en cada pasillo pulido y en cada consejo susurrado. Y en la ciudad prohibida, eso es la inmortalidad. Adéntrate en los imponentes salones de piedra de un castillo medieval y pronto te darás cuenta de que el silencio no era el estado natural de un lugar así. Tras los gruesos muros, y bajo la luz parpadeante de las antorchas, el sonido estaba cuidadosamente seleccionado. Era una herramienta de poder, una muestra de riqueza y una forma de llenar de vida la atmósfera, por lo demás fría. Y los responsables de tejer este tapiz auditivo fueron los juglares. Estos músicos ambulantes eran más que ruido de fondo. Llevaban historias a través de reinos, uniendo regiones distantes con sus baladas. Un juglar podía relatar las hazañas de un caballero que jamás había pisado ese castillo, o susurrar a través de una melodía el escándalo de un noble cuya reputación se extendía por todas partes. Sus instrumentos variaban. El botín con sus dulces cuerdas pulsadas. El arpa, elegante e imponente. El tambor, resonando como un latido en el gran salón. Cuando estos sonidos colisionaban, transformaban las cámaras con corrientes de aire en un teatro de la memoria y la imaginación. Pero los juglares no eran solo artistas. Eran custodios de la narrativa. En un mundo donde la alfabetización era escasa, las canciones preservaban linajes, victorias y traiciones. Los nobles dependían de ellas para inmortalizar triunfos en verso, mientras que los campesinos recopilaban retazos de historia a través de los estribillos. Escuchar a un juglar cantar las hazañas de tu familia era grabar tu nombre en la permanencia cultural. Y que no se cantaran canciones sobre ti era una forma silenciosa de heracia. Para los señores y las damas, que los juglares interpretaran durante un festín o celebración no era solo indulgencia. Era una declaración política.
La música demostraba que el castillo tenía riquezas de sobra para el arte, que su señor era culto y que su nombre merecía resonar en las canciones. Un castillo sin juglares era como una corona sin joyas. Funcional, pero carente de su brillo adecuado, mientras las mesas del banquete crujían bajo las carnes asadas y las copas rebosaban de vino especiado. Los juglares marcaban el ritmo del festejo. Sus letras podían animar, suavizar tensiones o incluso criticar levemente a los presentes, todo bajo el velo protector de la canción. Y cuando su música se expandía por las vigas, incluso la fría piedra parecía tararear como si los muros del castillo tuvieran un latido propio. Si los juglares eran la voz de la historia y la canción, entonces el bufón era el pulso vivo de la comedia dentro de los muros del castillo. Para oídos modernos, un bufón podría sonar como nada más que un payaso con un sombrero ridículo y cascabeles, pero en el mundo medieval, su papel era a la vez más arriesgado y más poderoso que el de la mayoría. No eran solo un alivio cómico. Eran los únicos en la sala con el raro privilegio de burlarse del poder. Vestidos con los colores de la justicia, con sus gorras adornadas con cascabeles, los bufones poseían una licencia que ningún caballero, noble o sirviente se atrevía a reclamar, la licencia para hablar libremente. En una sociedad definida por la jerarquía, donde una palabra fuera de lugar podía acabar con una vida, a los bufones se les permitía parodiar a sus señores, burlarse de sus defectos e incluso insinuar verdades incómodas. Su humor era una válvula de escape, una forma de liberar tensión en una sala llena de política y ambición. Pero esta libertad conllevaba peligro. Una broma que no saliera bien o fuera demasiado directa podía resultar fatal. La historia recuerda relatos de bufones que fueron azotados o algo peor por una broma inoportuna. Sin embargo, los astutos sabían cómo andar por el filo de la navaja, disfrazando verdades con acertijos y risas. En sus juegos de palabras y mímica, los señores a veces encontraban reflejos incómodos de sí mismos. Y mientras la noble sala rugía con la risa, el propio señor a menudo tenía que fingir que también se divertía, aunque la verdad persistiera. El papel del bufón no se limitaba a la comedia cortesana. Podían cantar, hacer malabarismos, recitar poesía, realizar acrobacias o incluso ofrecer agudos comentarios políticos disfrazados de disparates. En muchos sentidos, eran comentaristas sociales medievales, y sus chistes servían tanto de entretenimiento como de crítica sutil. Para la gente del castillo, el bufón era a la vez querido y temido. Era quien podía transformar un banquete serio en un espectáculo de risas o susurrar burlas al oído de la multitud sobre nobles que se creían intocables. En un salón diseñado para el orden y la ostentación, el bufón infundía un caos glorioso, y con ello mantenía a todos un poco más honestos. El tintineo de las campanillas de su gorra era más que un simple adorno. Era un recordatorio de que, en un mundo de rangos y rituales rígidos, la verdad a veces se veía mejor envuelta en locura. Si la música y las bromas llenaban los salones, los torneos sacudían el suelo bajo los muros del castillo. Para la imaginación medieval, nada representaba tanto entretenimiento como prestigio como un torneo. No se trataba de juegos casuales. Eran dramas de poder escenificados, diseñados para impresionar a los aliados, intimidar a los rivales y deslumbrar a las multitudes que se reunían para ver a los caballeros transformar la guerra en espectáculo. Un torneo era en parte deporte, en parte teatro y en parte ensayo de campo de batalla. El evento más famoso era la justa, donde dos caballeros con armadura descendían con estruendo por un patio de batalla sobre enormes destrias, con las lanzas a punto de estrellarse contra escudos o yelmos. El choque era ensordecedor. El astillado de la madera, el rugido de la multitud, la posibilidad de que un hombre derribado quedara tendido en el barro. Para los nobles, era una exhibición de la habilidad de un mariscal. Para los espectadores, era puro entretenimiento, el equivalente medieval a un combate de boxeo. Pero la justa era solo una parte del espectáculo. Había melés donde docenas de caballeros se enfrentaban en caóticas batallas simuladas, a menudo difuminando la línea entre el juego y el peligro real. Las melés eran famosas por las lesiones y, en ocasiones, las muertes, pero el peligro solo intensificaba el dramatismo. Ver al campeón de un señor cabalgar victorioso por el campo de batalla era ver el honor mismo defendido.
Más allá de la lucha, los torneos estaban impregnados de ceremonia. Los estandartes ondeaban en las torres de los castillos. Las trompetas anunciaban los desafíos y las damas de la corte otorgaban favores, cintas, pañuelos o prendas a los caballeros a los que apoyaban. Estas prendas, atadas a yelmos o lanzas, daban al combate un aire romántico, convirtiendo la sangre y los moretones en gestos de devoción. Para el señor anfitrión, un torneo era más que entretenimiento. Era propaganda. Demostraba su riqueza, pues solo los ricos podían patrocinar un espectáculo tan costoso. Demostraba su poder al permitir que los caballeros viajaran desde tierras lejanas para luchar bajo su mirada, y demostraba su refinamiento al transformar la violencia de la guerra en un deporte cuidadosamente organizado. Los torneos también cumplían una función práctica, manteniendo a los caballeros en forma en tiempos de paz. Un guerrero que no hubiera experimentado el caos del combate podía al menos ensayarlo allí ante los ojos de los vítores. Multitudes. Al final, un torneo era más que lanzas rotas y armaduras maltratadas. Era un escenario donde se demostraba el valor, se fortalecían las alianzas y el castillo declaraba su lugar en la jerarquía de poder. Cuando los torneos terminaban y el choque del acero se desvanecía, el entretenimiento en el castillo a menudo volvía la mirada al cielo. Allí, en el batir de alas y el golpe de garras, la nobleza encontraba otra forma de espectáculo. La cetrería. Para los señores y damas medievales, esto no era simplemente un pasatiempo. Era un arte, un símbolo de estatus y una demostración de armonía entre el hombre y la naturaleza. Un halcón, gavilán o azor posado en una muñeca enguantada era más que un compañero de caza. Era una insignia de rango. El tipo de ave que se volaba estaba dictado por una estricta costumbre. Emperadores con águilas, reyes con halcones, nobles con halcones y rangos inferiores con cernícalos. Ser visto con el ave equivocada no era solo una falta de etiqueta. Era un escándalo tanto como. Era una imitación de llevar el blasón de otro señor. Entrenar a estas aves requería paciencia, habilidad y, sobre todo, recursos. Un cetrero, a menudo un sirviente muy valorado en la casa de un señor, supervisaba el delicado proceso de domesticación y entrenamiento del ave. Aprendían a responder al silbido. Volver al guante y golpear a la presa con precisión letal. Ver a un pájaro descender del cielo, con las alas plegadas, cayendo a una velocidad aterradora hacia un pelo o un faisán, era una actuación en sí misma, una combinación de gracia y violencia. Pero la cetrería era más que la caza. Fue cortejo, diplomacia y ceremonia al mismo tiempo. Las damas de la corte a menudo participaban, y sus guantes enjollados sostenían elegantes pájaros con capucha. Un halcón regalado entre nobles podría sellar alianzas o demostrar favor. Incluso la poesía amorosa de la época incorporaba la cetrería en sus versos, equiparando el anhelo de un halcón por su amo con el anhelo de un amante por su amada. Las salidas de cetrería eran acontecimientos magníficos. Los señores y las damas cabalgaron hacia el campo. Pájaros posados sobre manos enguantadas, con séquitos detrás. Las trompetas a veces acompañaban su partida, convirtiendo el mero acto de cazar en una exhibición coreografiada. El éxito se celebró en el castillo con festines, donde la historia del ataque del pájaro se convirtió en parte del entretenimiento de la noche. En un mundo donde la guerra era constante y la supervivencia a menudo dura, la cetrería ofrecía a la nobleza una visión de elegancia y maestría. Demostró que incluso en la brutalidad de la naturaleza, la mano del castillo podía generar belleza y orden. Y cuando el halcón regresó, acomodándose en la muñeca de su amo, no solo traía presa, sino prestigio. Si la cetrería llenaba los cielos de espectáculo, el salón de banquetes llenaba el estómago y deslumbraba los sentidos. En el castillo medieval una fiesta nunca era simplemente un banquete. Fue una actuación en escena donde la comida, la música y el ritual se fusionaron en un teatro de poder. Cenar en la mesa de un gran salón era participar en un acontecimiento donde cada bocado, cada gesto y cada sonido reforzaban la jerarquía del castillo. Imagínese el escenario. Largas mesas de madera que crujen bajo el peso del bacalao asado, la carne de venado y los cisnes enteros envueltos en su propio plumaje para su exhibición.
Trincheras de pan reemplazaron a los platos que absorbían guisos y salsas. Las velas parpadeaban sobre copas de plata rebosantes de vino especiado o hidromiel. En la mesa principal, el señor y su familia se sentaban elevados tanto literal como simbólicamente, mientras los invitados se organizaban por rango de bajo. Estar sentado más cerca del señor no era solo un honor. Fue una declaración de influencia. El entretenimiento en un banquete fue variado. Los juglares y los músicos proporcionaban un flujo constante de canciones, entrelazando historias entre los platos. Entre los platos pueden actuar bailarines, acróbatas o animales amaestrados, añadiendo sorpresa y variedad a la velada. Para ocasiones especiales se organizaban espectáculos. Pájaros vivos liberados de pasteles, esculturas de azúcar con forma de castillos o platos teñidos en colores artificiales para asombrar tanto la vista como el paladar. La comida en sí era parte del entretenimiento. Especias exóticas de Oriente, frutas raras o vinos importados se exhibían con orgullo, prueba de la riqueza y las conexiones del señor. Incluso la preparación de ciertos platos, como los pavos reales con las plumas recolocadas después de asarlos, convertía la comida en una forma de arte viviente. Los invitados no solo estaban comiendo. Se les recordaba el poder de su anfitrión para generar abundancia en un mundo donde el hambre nunca estaba lejos. Pero las fiestas también eran cuestión de sonido. Se gritaban brindis, los gestos bromeaban entre los platos y, a veces, se llegaban a acuerdos políticos o alianzas matrimoniales mientras se partía el pan. Para los forasteros, estas reuniones podrían parecer una indulgencia, pero para los habitantes del castillo, eran escenarios en los que se reafirmaba la lealtad, se impresionaban los enemigos y se sellaban lazos. Cuando se acabó la última copa y el salón se llenó de olor a humo y especias, el festín había cumplido su cometido. Los invitados se marcharon con el estómago lleno, música en los oídos y una renovada sensación de la magnificencia de su señor. Más allá de la música, las bromas y las fiestas, los castillos también se convirtieron en escenarios de teatro y espectáculos, representaciones que mezclaban teatro, ritual y política. En un mundo sin novelas impresas ni pantallas brillantes, las obras de teatro eran historias vivientes que se desarrollaban ante nobles y campesinos por igual, a menudo dentro del gran salón o en el patio del castillo. Los temas rara vez eran aleatorios. Muchas obras se inspiraron en historias bíblicas o cuentos morales, convirtiendo el teatro en una herramienta tanto instructiva como de entretenimiento. El público puede ver la caída de Adán y Eva, las parábolas de Cristo o alegorías donde personajes como la virtud y el vicio luchan por el alma de un hombre. Pero debajo de la somnolencia yacía una verdad. Los señores utilizaban estas obras para demostrar no solo su piedad, sino también su capacidad de llevar cultura a sus salas. El castillo se convirtió al mismo tiempo en una fortaleza y una catedral del espectáculo. Sin embargo, no todo el drama era religioso. Obras profanas llenas de humor y travesuras resonaban por los pasillos de piedra. Fez atormentaba a comerciantes codiciosos, maridos celosos y campesinos crédulos. Los romances cortesanos dramatizaban a caballeros y doncellas, mientras que las tropas itinerantes añadían su propio estilo, a menudo con máscaras, disfraces y payasadas. Así como los juglares llevaban canciones, los actores llevaban la risa y la historia de un castillo en otro, tejiendo Europa con historias compartidas. Sin embargo, el espectáculo iba más allá del drama escenificado. Incluía elaboradas procesiones, desfiles de disfraces y exhibiciones simbólicas de poder. Un rey visitante podría ser recibido no solo con banderas y trompetas, sino con una secuencia coreografiada de figuras alegóricas, una doncella que representa la paz, un caballero que representa la justicia y un bufón que representa la fortuna. Cada figura pronunció versos o gestos, añadiendo simbolismo a la política de bienvenida. Para el público, estos acontecimientos fueron fascinantes. Para los campesinos a los que se les permitía entrar al patio, el espectáculo era un raro roce con el esplendor. Para la nobleza, era una garantía de que su mundo no solo estaba ordenado, sino también lleno de significado. Y para el señor del castillo, era una oportunidad de crear una narrativa, de recordar a los invitados y a los súbditos por igual que su reinado no era solo fuerza bruta, sino también cultura, sabiduría y magnificencia.
A veces, el boato puede confundirse con la política. Tan completamente que el entretenimiento se convirtió en propaganda. Una alegoría escenificada podría advertir sutilmente a los rivales o adular a los aliados, y sus lecciones estarían envueltas en espectáculo. Reírse ante una obra de teatro, quedarse boquiabierto ante un desfile, era absorber un mensaje cuidadosamente diseñado para la ocasión. Detrás de los muros de piedra, el drama no era una diversión ociosa. Fue una actuación con un propósito. La narración convertida en poder. Cuando las antorchas se apagaban y se limpiaban las mesas de fiesta, los castillos a menudo se transformaban en espacios de ritmo y movimiento. La música y la danza eran el elemento vital del entretenimiento nocturno, uniendo a los nobles en exhibiciones de elegancia y orden. A diferencia del tosco espectáculo de los torneos o del humor caótico de los jesters, la danza estaba cuidadosamente coreografiada, un recordatorio de que incluso la alegría en el castillo era mesurada, ritualizada y llena de significado. Los músicos, a menudo situados en la galería por encima del gran salón, tocaban violines, flautas o saxofones y sus melodías caían en cascada en la cámara de abajo. Estos sonidos no eran aleatorios. Cada instrumento tenía su lugar para señalar el refinamiento de la corte. Un señor que pudiera emplear músicos expertos demostraba su riqueza y sofisticación. Para los invitados, la música creó el escenario para la interacción social. Alianzas susurradas en las pausas, coqueteos disfrazados de conversación educada, rivalidades agudizadas bajo las sonrisas. El baile en sí mismo conlleva capas de simbolismo. Las formas más comunes eran los bailes en línea y los bailes circulares donde los participantes se movían al unísono al ritmo de melodías repetitivas. Más tarde, aparecieron pasos más intrincados, como el baile del bajo o el villancico, que requieren equilibrio, gracia y conciencia de la pareja. Para los nobles, estos bailes no eran solo diversión. Eran lecciones de disciplina y coordinación, reflejos físicos del orden que definía su mundo. Tropezar no solo era vergonzoso. Delataba una falta de refinamiento. Tanto damas como caballeros exhibieron sus mejores galas en estas pistas de baile. Las joyas brillaban, los vestidos se arremolinaban y los movimientos de los bailarines convertían el gran salón en un tapiz viviente. En algunos casos, la danza servía como ritual de cortejo, una forma de que los pretendientes mostraran encanto sin violar los rígidos códigos de conducta que regían las interacciones nobles. Una mirada demasiado larga, un paso demasiado cerca, una palabra susurrada durante un giro. Todo estaba cargado de significado, pero la música y la danza no eran exclusivas de los nobles. Durante festivales u ocasiones especiales, se podía invitar a sirvientes, soldados y aldeanos a participar en danzas más sencillas, desdibujando las líneas de rango por un momento fugaz. Incluso entonces, la presencia del Señor se cernía sobre ellos, pues la danza tenía tanto que ver con la unidad bajo su gobierno como con la alegría. En el castillo, la música y la danza nunca fueron distracciones ociosas. Eran ceremonias de gracia, donde la risa y el movimiento enmascaraban la conciencia constante del rango, la reputación y el poder. Cada paso era un entretenimiento, pero también una declaración. El entretenimiento en el castillo no se limitaba al gran salón o al patio. Más allá de la pompa y los festines, los señores y las damas llenaban sus días con caza, juegos y pasatiempos tranquilos que combinaban la relajación con exhibiciones de habilidad y estatus. Estas actividades, aunque aparentemente placenteras, estaban entretejidas en la estructura de poder y prestigio que definía la vida en el castillo. La caza era la corona del ocio noble. Salir a caballo al amanecer, con los perros ladrando y los cuernos resonando en el bosque, era representar un ritual de dominio, no solo sobre los animales, sino sobre la tierra misma. El derecho a cazar estaba ferozmente defendido. Marcaba un privilegio de un noble y lo separaba de los campesinos, para quienes la caza furtiva en los bosques del Señor podía significar un severo castigo. La caza era más que un deporte. Fue una práctica para la guerra. El manejo de caballos, la coordinación con otros y el dominio de armas como el arco o la lanza agudizaron las habilidades del mariscal en un ambiente de entretenimiento. Una cacería exitosa finalizó con una ceremonia en la que la presa fue entregada en triunfo.
De vuelta al castillo, se prepararon festines y se contaron historias junto al fuego. Dentro de los muros del castillo, el ocio tomaba formas más tranquilas. Los juegos de mesa como el ajedrez eran especialmente populares entre la nobleza. Mover peones, caballos y reinas a través de un tablero a cuadros era más que una cuestión de estrategia. Fue una metáfora. El ajedrez se hacía eco de las rígidas jerarquías de la vida medieval. Cada pieza encaja en su función asignada. La victoria pertenece solo a aquellos que dominan el equilibrio de poder. El backgammon, los dados y otros juegos de cartas también llenaban las largas tardes de invierno, y sus resultados a menudo se veían aderezados con salarios. Incluso contar historias era un pasatiempo. Los nobles podían reunirse para escuchar romances de caballeros arteranos o epopeyas de Troya recitadas en voz alta en cámaras iluminadas con velas. Estos cuentos ofrecían una vía de escape, pero también reforzaban los ideales de caballerosidad, amor y lealtad. Virtudes que los señores querían que sus cortes encarnaran, incluso si la realidad rara vez coincidía con la fantasía. Las mujeres del castillo también tenían sus diversiones. Bordado, práctica musical, poesía o cetrería junto a los hombres. Sus actividades, aunque a menudo más domésticas, todavía funcionaban como manifestaciones de refinamiento. La habilidad de una mujer noble con el botín o la aguja era otra joya de la corona de su casa. Desde las cacerías ruidosas hasta los juegos silenciosos del pensamiento, el ocio de los señores nunca fue una simple diversión. Cada pasatiempo reflejaba estatus, una habilidad perfeccionada o ideales reforzados. Incluso en los momentos de juego, el castillo era un escenario donde cada acto, desde una jugada de ajedrez hasta un galope por el bosque, proclamaba poder. Aunque gran parte del entretenimiento del castillo estaba dirigido a los nobles y sus invitados, las exhibiciones más grandiosas eran a menudo los festivales, ocasiones en las que el castillo abría sus puertas y se transformaba en el corazón palpitante de la comunidad circundante. Fueron momentos en que los muros de piedra ya no simbolizaban solo defensa, sino también celebración, alegría y un sentido de unidad cuidadosamente escenificado. Las fiestas estaban ligadas a los ritmos del año, Pascua, Navidad, la época de la cosecha o las fiestas de los santos. En tales ocasiones, el gran salón se convertía en un teatro de abundancia. Las mesas rebosaban de comida y bebida. Los músicos llenaron el aire con canciones y los bailarines marcaron ritmos que resonaron en todo el patio. Los juglares recitaban epopeyas heroicas, mientras los bufones realizaban trucos que provocaban risas durante toda la noche. Por un breve tiempo, la jerarquía se suavizó. Los campesinos podían ser admitidos en el recinto del castillo para presenciar la celebración, aunque nunca olvidaban su lugar. Uno de los espectáculos más deslumbrantes era la procesión de máscaras o disfraces. Nobles y cortesanos vestido. Ese como figuras alegóricas, dioses, virtudes o héroes legendarios desfilando ante el público en ornamentadas galas. Estas actuaciones mezclaron el entretenimiento con la propaganda. Cuando un señor aparecía como Marte, dios de la guerra o la justicia personificada, el mensaje era claro. El castillo no solo era escenario de festividades. Estaba declarando su autoridad envuelta en seda y simbolismo. Los torneos a menudo se entrelazaban con festivales acompañados de desfiles de caballeros con armadura, fanfarrias y exhibiciones heráldicas que convertían el patio del castillo en un tapiz viviente de color. A esto le siguieron demostraciones de cetrería, simulacros de batallas y danzas, garantizando que cada sentido, vista, oído, gusto y tacto, estuviera saturado de grandeza. En siglos posteriores, los fuegos artificiales y los espectáculos con antorchas hicieron que las noches resplandecieran de luz. Incluso la religión tenía su lugar en estas celebraciones. Procesiones a la capilla del castillo, misas solemnes y bendiciones de los sacerdotes enmarcaban el Mern con legitimidad espiritual. El mensaje fue sutil pero poderoso. El gobierno del Señor no solo fue magnífico sino también divinamente sancionado. Para la gente común, los festivales eran visiones raras de un mundo que de otro modo estaría cerrado a ellos. Para los nobles, eran una oportunidad de reforzar la jerarquía bajo el velo de la alegría. Y para el propio castillo, los festivales transformaban la fría piedra en un escenario de calidez y espectáculo,
asegurando que su reputación resonara mucho más allá de sus muros. El entretenimiento en el castillo nunca fue solo una distracción. Era un teatro diseñado para encantar, impresionar y recordar a todos los que lo veían que detrás del espectáculo se escondía el poder. En el otoño de 1095, un papa francés llamado Urbano II se presentó ante una gran multitud en la ciudad de Clermont. Su voz resonó por la plaza llena de urgencia y fuego. Declaró que la Santa Sede de Jerusalén, el lugar más sagrado de la cristiandad, estaba bajo el control de los poderes musulmanes y que era deber de los cristianos recuperarla. A quienes se unieron, les prometió la recompensa máxima, el perdón de los pecados y la salvación eterna. Lo que ocurrió a continuación sorprendería incluso al propio Urbano. Sus palabras se extendieron como un reguero de pólvora por toda Europa, no solo entre los caballeros con armadura, sino entre campesinos, artesanos, monjes, viudas e incluso niños. El llamado no fue concebido como una campaña solo para los ricos, sino como una peregrinación sagrada abierta a todos. Los cronistas nos cuentan que la multitud estalló en un grito estruendoso: «Deus vult, Dios lo quiere». Ese canto se convirtió en el grito de guerra de la primera cruzada. Para muchos de los que escucharon, esto no fue simplemente un llamado a la guerra. Fue una oportunidad para lavarse la culpa, buscar aventuras o encontrar un propósito divino en una época plagada de hambruna y disturbios. Los señores vieron una oportunidad para adquirir tierras y riquezas. Los agricultores pobres vieron una manera de escapar de las dificultades. Las familias comentaron las palabras del Papa alrededor de las fogatas, sopesando los riesgos de dejar todo atrás. En innumerables pueblos, marido y mujer decidieron juntos que el viaje valía la pena el peligro y que sus hijos marcharían con ellos hacia Tierra Santa. El atractivo del sermón urbano llegó más allá de Francia. Los mensajeros llevaron la noticia a tierras alemanas a través de Italia y hasta Inglaterra. Líderes como Raymond de Toulouse, Godofredo de Bourbon y Boeon de Toronto comenzaron a preparar ejércitos. Sin embargo, junto a estos nobles, miles de hombres y mujeres sin nombre cosieron cruces en sus túnicas, jurando caminar hacia el este con nada más que fe, raciones y determinación. El llamado a la cruz no creó una cruzada, sino muchas. Algunos fueron organizados y dirigidos por señores con claros objetivos militares. Otros, como la desafortunada Cruzada Popular, fueron movimientos espontáneos de campesinos y fanáticos. Pero en todos los casos, las palabras de Urbano en Clermont habían sentado las bases. En ese momento nació la idea de marchar a Jerusalén con familias enteras, no solo caballeros, sino también esposas, hijos e hijas. La primera cruzada no comenzó en un campo de batalla, sino en el eco de un sermón que dirigió la inquieta energía de Europa hacia el este. Cuando comenzó la primera cruzada, no eran solo caballeros los que se apretaban las correas de sus armaduras. Familias enteras partieron juntas, convirtiendo la campaña militar en algo más parecido a una migración masiva. Las aldeas se vaciaron, las herramientas agrícolas fueron abandonadas y los caminos de Europa se llenaron de hombres, mujeres, niños y ancianos que caminaban penosamente hacia el este en largas y desaliñadas columnas. Estos no eran ejércitos en el sentido profesional. Detrás de los caballeros montados y sus sirvientes venían corrientes de campesinos con carros repletos de ropa de cama, utensilios y provisiones rudimentarias. Los piuis tiraban de carros que crujían bajo el peso de las pocas posesiones de la familia. Las madres caminaban con sus bebés atados a sus espaldas mientras los niños correteaban descalzos cazando cabras o cargando agua. Los padres ancianos, demasiado frágiles para la guerra pero que no querían quedarse atrás, se apoyaban en bastones mientras seguían a sus parientes. Para estas familias, la marcha no fue simplemente una campaña. Fue una peregrinación de supervivencia y fe. La imagen de caballeros cargando bajo estandartes brillantes es solo la mitad de la verdad. La realidad era que las mujeres cocinaban comidas en fogatas al borde del camino, curaban heridas y mantenían con vida a los niños durante los interminables días de caminata. Los propios niños sufrieron hambre, agotamiento y exposición. No eran simples espectadores, sino participantes que iban a buscar agua a los ríos, cargaban leña o guiaban animales de carga. De esta manera, el movimiento de cruzadas desdibujó la línea entre el esfuerzo militar y la migración comunitaria.
El viaje rápidamente expuso las dificultades que les aguardaban. La comida escaseaba y los precios se disparaban a lo largo de la ruta, ya que los comerciantes aprovechaban la repentina afluencia de peregrinos hambrientos. Las familias a veces vendían lo poco que tenían, herramientas, ropa, incluso reliquias, para comprar pan. El hambre y la sed eran compañeros constantes. Familias enteras fueron quedando demacradas a medida que avanzaban, sostenidas únicamente por la convicción de que Jerusalén merecía cada sacrificio. A pesar de la lucha, el movimiento de familias también dio resiliencia a la cruzada. Allí donde los caballeros solos podrían haber flaqueado, la presencia de mujeres y niños dio a la expedición un sentido de propósito más allá de la conquista. Abandonar la marcha significaría no solo una campaña fracasada, sino una peregrinación interrumpida, una traición a los votos hechos ante Dios. A medida que las carreteras del este se llenaban de esta multitud improbable, Europa fue testigo de algo que nunca había visto antes. Una peregrinación armada que era también una comunidad errante. La marcha de familias, frágiles, decididas y unidas por la fe, dio a la primera cruzada su rostro humano. Antes de que los grandes señores de Europa siquiera se pusieran en marcha, otra oleada de cruzados ya había iniciado su marcha. Un movimiento no organizado que más tarde se denominó la Cruzada del Pueblo. Inspirados por el llamado del Papa Urbano, miles de campesinos, pequeños terratenientes, monjes y mendigos se reunieron detrás de predicadores carismáticos como Pedro el Ermitaño y Walter Sans-Savoy. A diferencia de las fuerzas lideradas por nobles que seguirían, estos grupos estaban mal preparados, mal armados y eran peligrosamente vulnerables. Sin embargo, llevaban el mismo celo y en muchos casos una desesperación aún mayor. Para las familias que se unieron a esta primera ola, el viaje estuvo lleno de caos desde el principio. Con poca disciplina, marcharon hacia el este sin suficientes suministros, dependiendo de las aldeas locales para obtener alimentos o recurriendo al robo. A lo largo del camino se produjeron tragedias. Los bombardeos estallaron en Renania, donde algunos cruzados se volvieron contra las comunidades judías, masacrando a hombres, mujeres y niños en un retorcido intento de comenzar su guerra santa en casa. Para las familias que viajaban pacíficamente, estos actos sembraron miedo y desconfianza, contaminando el fervor religioso que los había inspirado. La marcha a través de Europa fue brutal. Los niños morían de hambre en el camino y sus padres intercambiaban ropa por trozos de pan. Las mujeres soportaban el peso tanto de la peregrinación como de la maternidad, dando a luz en el camino o amamantando a sus hijos en los campos a lo largo del Danubio. A diferencia de los caballeros profesionales que más tarde recibirían apoyo de los aliados bizantinos, estos primeros grupos llegaron a Constantinopla harapientos, exhaustos y medio muertos de hambre. El emperador Alexio Comneno, atento a su desorden, los condujo rápidamente a través del Bósforo hacia Anatolia, con la esperanza de mantenerlos alejados de su capital. Lo que les esperaba en Asia Menor era el desastre. A falta de armas y estrategia adecuadas, la cruzada popular cayó en emboscadas por parte de los turcos selyúcidas. Las familias que habían marchado durante meses fueron masacradas en las llanuras de Anatolia. Los relatos describen niños asesinados, mujeres capturadas y hombres aniquilados. Muy pocos sobrevivieron. El propio Pedro el Ermitaño regresó a Constantinopla mientras que Walter Sans-Savoy pereció en batalla. A pesar de toda su tragedia, la Cruzada del Pueblo reveló algo vital. Que la primera cruzada no fue solo una campaña de caballeros y nobles, sino también de familias comunes arrastradas por la pasión religiosa. Sus muertes fueron un sombrío presagio del hambre, las penurias y los peligros que estaban por venir. La cruzada popular fue aplastada, pero dejó tras de sí una imagen poderosa. Miles de familias anónimas ya habían dado sus vidas antes de que los ejércitos principales pusieran un pie en Tierra Santa. Tras el trágico fracaso de la cruzada popular, comenzó su marcha la verdadera expedición militar, más tarde llamada la Cruzada del Príncipe. A diferencia de las bandas de campesinos harapientos, esta oleada estuvo liderada por algunos de los nobles más poderosos de Europa. Raimundo de Toulouse, Godofredo de Bon con su hermano Balduino, Beaumont de Toronto y Hugo de Bermando, hermano del rey de Francia. Sus ejércitos eran más grandes, estaban mejor provistos y eran más disciplinados.
Pero aún así, no estaban compuestos únicamente de caballeros. Familias, sirvientes y seguidores del campamento viajaron junto a ellos, transformando estos ejércitos en comunidades móviles. Un caballero rara vez viajaba sin su familia. Las esposas se unían a sus maridos por devoción o por necesidad, mientras que los niños se aferraban a los carros que transportaban las posesiones de la familia. Los sirvientes cocinaban, limpiaban y mantenían los equipos, mientras los campesinos los acompañaban con la esperanza de compartir la recompensa divina o el botín terrenal. Esto significaba que cada campamento parecía una pequeña ciudad. Herreros martillando, cocineros preparando comidas, sacerdotes dirigiendo oraciones y niños jugando en el polvo mientras los soldados afilaban espadas. Para estas familias, la marcha hacia el este fue al mismo tiempo una peregrinación y una prueba. Aunque estaba mejor organizada que la cruzada popular, pronto aparecieron escaseces. Los cereales eran caros, el agua escaseaba y las enfermedades estaban siempre presentes. Las mujeres a menudo se convertían en sanadoras y cuidadoras. Cuidar a los enfermos y enterrar a los muertos. También soportaron penurias propias de su posición y fueron vulnerables al hambre y a la violencia a lo largo del camino. Sin embargo, las crónicas también hablan de su resiliencia, transportando agua durante los asedios, animando a los soldados en la batalla y manteniendo intactas las casas bajo la tensión de la guerra. Cuando los cruzados llegaron a Constantinopla, la magnitud de la cruzada del príncipe asombró al emperador bizantino, Alexios Comanos. Decenas de miles de personas acudieron a su capital. No solo caballeros, sino también mujeres empujando carros y niños aferrados a sus padres. Alejo, cauteloso tras el desastre de la cruzada popular, exigió juramentos de lealtad a los líderes antes de ayudarlos a cruzar a Asia Menor. Para las familias que esperaban en los campamentos fuera de la ciudad, la política importaba poco. La supervivencia y la fe los impulsaron hacia adelante. La cruzada del príncipe marcó un punto de inflexión. Con soldados profesionales y líderes nobles, tenía la fuerza militar para enfrentarse a los turcos selyúcidas. Pero como tantas familias marcharon junto a los caballeros, también llevó el peso humano de la peregrinación. No se trataba solo de una guerra por Jerusalén, sino de un movimiento de familias enteras, cada paso hacia el este, que mezclaba las ambiciones de los señores con la fe de las familias comunes. Una vez que cruzaron el Bósforo hacia Asia Menor, los cruzados descubrieron que el mayor enemigo no siempre eran los turcos seleucidas, sino la tierra misma, la meseta de Anatolia, extensa e implacable, un horno de polvo, rocas y calor. Para las familias que caminaban junto a los caballeros, esta travesía era menos como una campaña militar y más como un desastre en cámara lenta de hambre, sed y agotamiento. Los ejércitos habían marchado desde la fértil Europa, donde ríos y aldeas marcaban el camino diario, hacia un mundo de llanuras áridas. Los pozos eran escasos, los arroyos a menudo se secaban y los jinetes seleucidas quemaban deliberadamente las cosechas y envenenaban los pozos para matar de hambre a los cruzados. Hombres con armaduras se desplomaron bajo el sol. Los caballos se marchitaban y las familias empujaban carros que se hundían en el polvo. Los niños lloraron por agua. Las madres intentaban amamantar a sus bebés a pesar de su propia sed, y los ancianos a menudo caían al borde del camino, incapaces de volver a levantarse. La comida se convirtió en una cuestión de vida o muerte. Los caballeros a veces racionaban su grano para mantener con vida a los seguidores del campamento, pero la escasez era constante. Las familias recolectaban raíces, juntaban hierbas o sacrificaban animales de carga destinados a transportar suministros. Servían perros, caballos e incluso correas de cuero para preparar guisos pobres. Para muchos cruzados, parecía menos una peregrinación sagrada que una prueba de resistencia, donde la supervivencia en sí misma se convertía en una prueba del favor divino. Y, sin embargo, en medio de la miseria, brilló la resiliencia. Las crónicas describen mujeres que llevaban agua a los soldados durante los enfrentamientos con los invasores turcos y se mantenían firmes incluso cuando las flechas silbaban sobre sus cabezas. Los niños que eran demasiado jóvenes para luchar todavía servían, pastoreando las últimas cabras y burros o ayudando a juntar leña para los campamentos nocturnos.
Estos pequeños actos de resistencia mantuvieron al ejército cruzado en movimiento cuando la desesperación amenazaba con desmembrarlo. La batalla de Doram en 1097 marcó el clímax de esta prueba. Los cruzados, emboscados por las fuerzas seleucidas, casi se derrumbaron bajo el asalto. Las familias se apiñaban detrás de los carros mientras los caballeros luchaban por mantener la línea. Pero cuando llegaron los refuerzos, los cruzados obtuvieron una victoria reñida. Para las familias, la supervivencia significaba más que el triunfo. Esto significaba que podían continuar hacia el este, un paso más cerca de Jerusalén. La travesía de Asia Menor dejó grabado el sufrimiento en cada memoria. Fue un crisol que quemó las ilusiones de una victoria fácil. Para los caballeros, endureció la determinación. Para las familias que soportaron juntas el hambre y la sed, se convirtió en una peregrinación marcada por el sudor y el dolor. Prueba de que esto no fue solo una guerra de soldados, sino una prueba para familias enteras. En el otoño de 1097, las huestes cruzadas llegaron a la gran ciudad de Antioquía, una de las mayores fortalezas del cercano Oriente. Tomarla significaba controlar la puerta de entrada a Jerusalén. Pero los enormes muros, torres y guarnición de Antioquía convirtieron el asedio en una pesadilla que se prolongó durante meses. Para los soldados, fue una batalla de desgaste. Para las familias que lo siguieron, fue un descenso al hambre, la enfermedad y la desesperación. Los cruzados rodearon la ciudad, cortando los suministros. Sin embargo, el bloqueo funcionó en ambos sentidos. Mientras los defensores resistían en el interior, los sitiadores sufrían en el exterior. Las familias no tenían protección contra la lluvia y el frío del invierno. Las chozas improvisadas hechas de ramas y lonas ofrecían poco refugio y las enfermedades se propagaban por los campamentos superpoblados. Los niños fueron los primeros en debilitarse, sus llantos llenaban la noche, mientras las madres trataban en vano de incorporar a las comidas las menguantes raciones de cebada o carne de caballo. El hambre se convirtió en el tormento que definía el asedio. Las crónicas describen a soldados comiendo raíces, cuero hervido e incluso cadáveres de animales que hacía mucho tiempo que habían muerto de hambre. Las familias compartían estas comidas desesperadas, a veces sobreviviendo con poco más que hierba. En los peores momentos del asedio corrieron rumores de canibalismo, un acto impensable que demostraba hasta qué punto la desesperación empujaba a la gente común. A pesar de ello, la presencia de mujeres y niños añadió a los cruzados una carga añadida de propósito. Las esposas curaban las heridas y transportaban agua, y a menudo iban al campo de batalla para ayudar a los heridos. Los niños ayudaban a juntar leña o a vigilar las incursiones enemigas. Estos pequeños actos de resistencia recordaron a los cruzados que su marcha no era solo por la conquista, sino también por las familias que compartían su sufrimiento. Dentro de Antioquía, los defensores resistieron ferozmente, mientras que afuera, los sitiados se enfrentaron contra ataques y la constante amenaza de hambruna. La moral se derrumbó más de una vez y algunos líderes consideraron abandonar el asedio por completo. Sin embargo, la traición dentro de la ciudad y la entrega de una torre por parte de un guardia descontento finalmente permitieron a los cruzados tomar Antioquía por asalto en junio de 1098. La victoria, sin embargo, trajo poco alivio. Casi inmediatamente, un vasto ejército musulmán bajo el mando de Caboga de Mosul avanzó, atrapando a los cruzados dentro de la misma ciudad que acababan de tomar. Para las familias que habían soportado el hambre del asedio, sobrevivir ahora significaba soportar otro más, con muros que de esperanza se convertían en prisión. El asedio de Antioquía demostró que la primera cruzada no fue librada solo por caballeros de brillante armadura. Fue soportada por familias acurrucadas en tiendas de campaña, muriendo de hambre junto a fogatas y aferrándose a la fe de que la voluntad de Dios los liberaría. Después de la dura prueba de Antioquía, los cruzados avanzaron hacia el sur, aunque muchas familias ya habían quedado reducidas a sombras de lo que una vez fueron. Era el año 1099, 3 años después del llamado del Papa Urbano, y los que aún marchaban habían soportado hambruna, batallas y enfermedades. Lo que quedó del enorme ejército parecía menos un ejército y más una caravana de supervivientes. Caballeros conduciendo caballos cansados, mujeres llevando bebés, niños tropezando con los
pies descalzos y ancianos apoyándose en bastones mientras cojeaban hacia la ciudad santa. La tierra de Siria y Palestina trajo consigo nuevos desafíos. El calor reemplazó al frío de Anatolia y el sol abrasador quemó a los viajeros durante el día. El agua escaseaba y las familias racionaban cada gota que transportaban en pieles y tinajas. La comida seguía siendo impredecible, se compraba en los pueblos locales cuando era posible, pero a menudo era tomada por la fuerza. Los cronistas describen a los cruzados ignorando las raíces amargas o masacrando animales de carga exhaustos para sobrevivir. Para las mujeres y los niños, cada milla hacia el sur era una prueba de pura resistencia. Aún así, la marcha llevaba consigo un sentimiento de destino. Los sobrevivientes creyeron que su sufrimiento tenía significado. Que cada niño enterrado al borde del camino y cada noche pasada muriendo de hambre a la luz de una fogata eran parte de una prueba divina. Los sacerdotes caminaron entre los peregrinos, levantando cruces en alto y cantando oraciones mientras las familias se arrodillaban juntas, pidiendo fuerza para completar los pasos finales. Los encuentros con las poblaciones locales fueron tensos. Algunos pueblos cristianos dieron la bienvenida a los cruzados, ofreciéndoles pan y refugio. Otros, recelosos de la multitud numerosa e ingobernable, cerraron sus puertas. Los defensores musulmanes acosaron a las columnas, atacando repentinamente y desapareciendo entre las colinas. Las familias se apiñaban detrás de los carros mientras los caballeros cabalgaban para protegerlos, convirtiendo la marcha en sí en un campo de batalla. Cuando los cruzados llegaron a las cercanías de Jerusalén a principios de junio, su número se había reducido a una fracción de aquellos que primero habían tomado la cruz. Sin embargo, dentro de la multitud cansada, las familias todavía seguían adelante. Las madres abrazaban a sus hijos, que habían adelgazado tras años de penurias, mientras los padres rezaban para poder vivir lo suficiente para ver la ciudad. La marcha no fue solo un avance militar, sino una peregrinación tallada en el sufrimiento. Cada paso hacia Jerusalén era al mismo tiempo agonía y esperanza. La cúpula dorada de la ciudad brillaba en el horizonte, una promesa de que la dura prueba de 3 años estaba llegando a su clímax. Para las familias que habían sobrevivido hasta allí, la marcha a Jerusalén fue menos una conquista que un pacto. Prueba de que la fe los había llevado a recorrer medio mundo. En junio de 1099, los cruzados finalmente llegaron a los muros de Jerusalén. Pero en lugar de un triunfo inmediato, se enfrentaron a otra prueba, una ciudad fortificada repleta de defensores y suministros, mientras que las huestes cruzadas llegaron exhaustas, hambrientas y mal preparadas para un largo asedio. Para las familias que sobrevivieron 3 años de dificultades, este capítulo final fue tan agotador como cualquier otro anterior. El primer desafío fue la sed. El calor del verano caía sin piedad y el agua escaseaba. Los pozos cercanos a la ciudad estaban envenenados o custodiados por fuerzas enemigas. Las mujeres y los niños caminaban kilómetros cada día en busca de charcos de barro, cargando con preciosos odres de agua bajo la amenaza de flechas. Pronto llegó el hambre. Como los suministros escaseaban, las familias sobrevivían con escasas raciones de cebada y todo lo que se podía encontrar en las colinas de Barón. El ganado ya hacía tiempo que había sido devorado. Incluso las raíces y las hojas servían para preparar guisos suaves. Los cruzados intentaron asaltar las murallas, pero sin equipo de asedio, sus ataques fracasaron. Las familias acamparon en el polvo fuera de la ciudad, expuestas tanto a los elementos como a los misiles que caían desde arriba. Sin embargo, en medio de la desesperación, la moral se reavivó cuando los barcos llegaron a Yafie trayendo madera y artesanos. Bajo un sol abrasador, hombres y mujeres trabajaban para construir grandes torres de madera y arietes. Los niños llevaban agua a los trabajadores, mientras las mujeres cosían pieles para proteger las máquinas de asedio del fuego. La religión impregnaba cada acto. Procesiones de cruzados descalzos, sacerdotes cargando cruces y familias entonando oraciones recorrieron la ciudad implorando la intervención divina. Los cronistas describen cómo la desesperación de los cruzados se transformó en una convicción colectiva de que Dios les concedería la victoria si resistían un poco más. Por fin, el 15 de julio, las torres de asedio avanzaron. Los caballeros subieron por las escaleras mientras los defensores lanzaban fuego y piedras desde arriba.
En el caos, las familias se acurrucaron detrás de los carros, escuchando el trueno de la batalla y rezando para que este asalto final no terminara en desastre. Entonces el grito se elevó. Los cruzados habían traspasado las murallas. Jerusalén fue tomada. Para los soldados, fue un triunfo de las armas. Para las familias, fue el final de una peregrinación. Mujeres, niños y ancianos que habían soportado el hambre, la sed y marchas interminables ahora ingresaban a la ciudad santa por la que habían sacrificado todo para llegar. El asedio de Jerusalén no fue solo una conquista. Fue la culminación del sufrimiento, la fe y la supervivencia de miles de familias comunes y corrientes que habían llevado el peso de la primera cruzada sobre sus cansados hombros. Cuando los muros de Jerusalén finalmente cayeron en julio de 1099, la victoria de los cruzados fue al mismo tiempo triunfante y trágica. Para los caballeros, fue el cumplimiento de la promesa del Papa Urbano, una ciudad santa recuperada. Pero para las familias que habían caminado a través de los continentes, enterrado a sus hijos a lo largo del camino y soportado años de hambruna, la captura de Jerusalén marcó no solo el fin de una guerra, sino el cierre de una peregrinación que había consumido sus vidas. Muchos no vivieron para verlo. Miles de familias que habían partido en 1096 perecieron en el camino, dejando aldeas vacías en Europa y tumbas sin identificar esparcidas por Anatolia y Siria. Para los que sobrevivieron, Jerusalén fue una recompensa agridulce. Algunos establecieron nuevas vidas en las propiedades de las cruzadas, asentándose en tierras excavadas durante la conquista. Las esposas cuidaban granjas cerca de Antioquía o Jerusalén. Los niños crecieron hablando una mezcla de latín, griego y árabe, y familias enteras intentaron echar raíces en suelo extranjero. Otros anhelaban regresar a casa. Sin embargo, el camino de regreso a Europa era tan peligroso como la marcha hacia el este. Muchos de los que sobrevivieron a los asedios carecían de la fuerza o los recursos para el viaje. Los esposos y las esposas se enfrentaron a decisiones desgarradoras. Permanecer en el nuevo reino de Jerusalén o arriesgarlo todo para regresar a las tierras que habían abandonado años antes. Algunos de los que regresaron a casa llevaban cicatrices, físicas y emocionales, que nunca sanaron, marcadas para siempre por el hambre, la enfermedad y la muerte que habían padecido. El legado de la primera cruzada se extendió más allá de los sobrevivientes. En Europa, las historias de familias que marcharon hacia el este se convirtieron en leyendas contadas en plazas y claustros de pueblos. La visión de mujeres llevando agua bajo flechas, de niños sobreviviendo a los desiertos de Anatolia y de familias enteras rezando a las puertas de Jerusalén redefinió lo que significaba tomar la cruz. No fue solo una noche de aventuras. Fue un movimiento de hombres, mujeres y niños comunes que creían que eran parte del plan de Dios. En Oriente, la presencia de los cruzados transformó las sociedades. Las familias que se quedaron se convirtieron en la columna vertebral de los reinos latinos, pero vivieron siempre en tensión con sus vecinos, equilibrando la supervivencia con la fe. La primera cruzada terminó con Jerusalén en manos cristianas. Pero su verdadero legado quedó escrito en la resiliencia de familias comunes y corrientes que transformaron una guerra santa en una peregrinación de supervivencia. Su resistencia demostró que la historia nunca la hacen solo los caballeros, sino las innumerables vidas anónimas que caminaron junto a ellos. El alcance de este poder era asombroso. El Patrius podía decidir si un recién nacido era aceptado en la familia o abandonado para morir. Podía concertar matrimonios, disolverlos, repudiar a sus hijos y reclamar la propiedad de todos los bienes adquiridos por ellos, sin importar su edad. En casos extremos, la ley romana reconocía su derecho a ejecutar a miembros de su familia, aunque en la práctica tales castigos eran raros y muy mal vistos por la sociedad. Aún así, el conocimiento de que la ley respaldaba su autoridad creaba una atmósfera de obediencia y temor, especialmente para los jóvenes. Pero el patriopatestus no solo tenía que ver con crueldad o control. Para muchos padres romanos, también era una responsabilidad. Se esperaba que guiaran, disciplinaran y mantuvieran a sus familias. Su papel era tanto de protección y continuidad como de dominio. Un padre que abusaba demasiado de su autoridad se arriesgaba a menudo a sufrir críticas sociales. Para la sociedad romana se valoraba la moderación y el autocontrol, incluso en el poder absoluto.
Los niños criados bajo este sistema crecieron con una estricta disciplina. Aprendieron pronto que su fortuna, su educación e incluso su supervivencia dependían de la voluntad de su padre. Los hijos podían soñar con la independencia, pero hasta la muerte del padre permanecían legalmente ligados a su autoridad. Un senador de unos 40 años técnicamente podría aún estar bajo el pestus de su padre, es decir, no podría tener propiedades a su nombre. Las hijas, una vez casadas, generalmente pasaban del poder de sus padres a la autoridad de sus maridos. Este sistema garantizó que las familias romanas siguieran siendo unidades estrechamente unidas con lealtad y jerarquía reforzadas en todos los niveles. El propio Estado romano reflejaba esta estructura. Los emperadores como padres de la nación, los ciudadanos como hijos obligados a obedecer. En muchos sentidos, el patriotopestas no se limitaba a las familias. Fue la base sobre la cual Roma construyó su orden social. En Roma, la infancia no era una etapa despreocupada de la vida, sino un campo de entrenamiento cuidadosamente gestionado para futuros ciudadanos. Desde el momento en que un niño era aceptado en la familia, una decisión que estaba enteramente en manos de los patamilas, su crianza estaba determinada por la disciplina, el deber y los valores de la sociedad romana. Al niño romano no se le consideraba un individuo con libertad, sino una extensión de la línea familiar y un vehículo para su honor. A los bebés los envolvían firmemente, tanto para darles calor como para asegurar el crecimiento recto de sus extremidades. Según la creencia romana, la nodriza de la casa, generalmente una esclava de confianza o una mujer liberada, cuidaba de ellos durante sus primeros años, pero la autoridad del padre nunca pasaba a un segundo plano. A los niños y a las niñas se les enseñaba desde el principio a obedecer instantáneamente, porque la obediencia era el fundamento de la virtud romana. La desobediencia o la pereza a menudo se castigaban con castigos, a veces severos, ya que el pensamiento romano equiparaba la disciplina estricta con la fuerza moral. La educación comenzó temprano. A los niños se les enseñaba a leer, escribir y calcular las habilidades necesarias para administrar propiedades o seguir carreras públicas. Lo más importante es que les enseñaron mos maiorum, las costumbres de los antepasados. Se les inculcaron el honor, el coraje, la lealtad a Roma y el respeto a la autoridad. Crecer como romano era crecer con la comprensión de que la vida privada era inseparable del deber público. Las niñas recibieron instrucciones diferentes. Aunque algunas hijas de familias de élite recibían educación en letras y filosofía, la mayoría recibía formación para desempeñar funciones domésticas, hilar lana, gestionar sirvientes y prepararse para un eventual matrimonio. Pero incluso aquí la disciplina era constante. Se esperaba que una muchacha romana encarnara la modestia y la obediencia, virtudes que se trasladarían sin problemas a su vida matrimonial. El juego sí existía en la infancia romana. Los niños tenían muñecas, pelotas y juegos de tabas, pero el ocio siempre era secundario respecto al entrenamiento. Incluso los juegos a menudo reflejaban la vida adulta, la enseñanza de estrategias, la imitación de ejercicios militares o la gestión del hogar. Lo que parece un juego de niños es en realidad una preparación para los roles que algún día asumirían. Por encima de todo se cernía la sombra de Patria. Sin importar su edad, los niños nunca escaparon verdaderamente del control de su padre hasta su muerte. Un niño podría llegar a ocupar un cargo político. Una muchacha podría casarse con alguien rico y prestigioso. Pero ambos permanecieron bajo la autoridad del padre mientras él vivió. Por lo tanto, la infancia en Roma era menos una cuestión de inocencia y más de aprendizaje del deber. Una preparación para la implacable seriedad de la edad adulta romana. Un hogar romano o dois nunca fue simplemente una familia nuclear en el sentido moderno. En cambio, se trataba de una unidad extensa y estratificada que a menudo abarcaba abuelos, hijos casados y sus esposas, hijas en espera de matrimonio, hombres liberados, esclavos y, a veces, incluso parientes lejanos que buscaban protección bajo la autoridad de la parte de familias. Dentro de esos muros, la vida familiar era íntima y abarrotada a la vez, unida tanto por la jerarquía como por la sangre. La arquitectura de la casa romana reflejaba esta estructura.
El atrio, con su techo abierto y su hogar central, servía como corazón simbólico de la casa, donde se llevaban a cabo los rituales familiares, las reuniones con los clientes y el culto ancestral. Pero detrás de esta fachada pública se extendían habitaciones privadas, patios y áreas de servicio que albergaban a decenas de personas de diverso rango. La privacidad tal como la conocemos apenas existía. Las vidas de los niños, los sirvientes y los ancianos se desarrollaban en espacios compartidos, y cada rol se entrelazaba con el ritmo del hogar. Este acuerdo creó una peculiar mezcla de solidaridad y tensión. Por un lado, las familias extensas que vivían juntas garantizaban la continuidad. Los ancianos transmitieron sabiduría y tradiciones. Los niños absorbían valores a través del ejemplo constante y la lealtad familiar se reforzaba diariamente. Para las familias más pobres, la puesta en común de recursos hizo posible la supervivencia. Para los más ricos, simbolizaba prosperidad. Una gran casa llena de gente era un testimonio del poder del padre. Por otro lado, la vida bajo el mismo techo también puede resultar asfixiante. Los hijos casados permanecieron legalmente subordinados a su padre, incapaces de controlar la propiedad o tomar decisiones independientes mientras él vivió. Las esposas que se incorporaban al hogar a través de matrimonios concertados tenían que navegar por una jerarquía en la que las suegras y las cuñadas a menudo ejercían más influencia. Las tensiones crecían en las cocinas, los patios y los cuartos de las mujeres, incluso aunque se mantenía el respeto exterior. Los esclavos formaban parte de esta familia extendida, aunque siempre en la base. Cocinaban, limpiaban, enseñaban a los niños, administraban las finanzas y, a veces, incluso se convertían en confidentes. Su presencia desdibujó las fronteras entre el hogar y el lugar de trabajo, recordando a todos que el hogar romano era tanto una institución como un hogar. En muchos sentidos, la casa romana reflejaba el Estado romano, estratificado, jerárquico y unido bajo una única autoridad. La parte de familia era el emperador, la familia extendida sus ciudadanos y los esclavos sus súbditos subyugados. La vida bajo un mismo techo era así a la vez santuario y escenario donde cada comida, cada pelea y cada celebración reforzaban los valores de disciplina, lealtad y obediencia que definían a la propia sociedad romana. El matrimonio en la antigua Roma era menos una cuestión de amor y más de alianza. Para las familias aristocráticas, los sindicatos eran herramientas políticas que unían a las casas nobles, fortalecían los lazos y aseguraban la riqueza. Incluso entre las clases bajas, el matrimonio era visto como una necesidad práctica para la estabilidad y la supervivencia. Pero en todos los casos, se desarrolló bajo la sombra del patriaesto, con el padre organizando y aprobando el matrimonio de su hija como parte de su deber hacia el hogar. Las mujeres romanas se casaban jóvenes, a menudo entre los 16 y los 18 años, con maridos generalmente mayores y más establecidos. La boda en sí fue un ritual cuidadosamente orquestado, lleno de simbolismo. La novia llevaba un velo de color llama, el flamium, que representaba su transición a un nuevo hogar. La conducían a la casa de su marido en una procesión iluminada con antorchas, lo que significaba su paso de la autoridad de su padre a la de su marido, o en algunos casos permanecía legalmente bajo el pestus de su padre, dependiendo de la forma de matrimonio elegida. El papel de la esposa romana no era insignificante, aunque estaba limitado por expectativas de modestia, obediencia y devoción a la familia. Las mujeres gestionaban la economía del hogar, supervisando a los sirvientes y esclavos, administrando el suministro de alimentos, tejiendo textiles y supervisando la educación de los niños pequeños. Una esposa capaz garantizaba el buen funcionamiento del dois, y su reputación se reflejaba directamente en su marido. Sin embargo, las mujeres no carecían de influencia. Detrás de la subordinación formal se esconden formas sutiles pero poderosas de agencia. Las mujeres de la élite romana, especialmente a finales de la República y del Imperio, podían ejercer una influencia significativa a través de conexiones familiares, herencia de propiedades o su papel como madres de futuros líderes. Figuras como Livia, esposa de Augusto, nos recuerdan que, si bien el sistema era patriarcal, las mujeres podían moldear la política y el futuro dinástico desde detrás de escena. Para las mujeres romanas comunes, la realidad cotidiana era más dura.
Soportaron embarazos frecuentes, altos riesgos en el parto y la expectativa de un trabajo de parto incansable. Sin embargo, el divorcio era sorprendentemente común en Roma, y cualquiera de los cónyuges podía iniciarlo, aunque el padre todavía tenía voz y voto en el destino de los hijos que permanecían atados a su autoridad. El matrimonio en Roma era pues una paradoja. Reforzó la jerarquía y la disciplina. Sin embargo, también permitió a las mujeres crear espacios de influencia silenciosa. Las esposas eran el pegamento del hogar, equilibrando la obediencia con el ingenio y asegurando que la familia romana, el fundamento de la sociedad romana, perdurara. Si Patriopestus le dio al padre autoridad absoluta, también lo hizo responsable de formar a sus hijos para que fueran verdaderos romanos. En Roma, la infancia no era vista como un tiempo de juego ocioso, sino como una preparación para el deber, ya fuera en la política, la guerra o la administración del hogar. La educación era a la vez práctica y moral, diseñada para crear ciudadanos que pudieran defender la república, o más tarde el imperio, con lealtad y disciplina. Las primeras lecciones tuvieron lugar en casa. Las madres y las enfermeras guiaban a los niños en el habla y los modales básicos, pero el padre supervisaba su instrucción moral. A los niños romanos se les enseñaban los valores de la pietas, el deber, la gravitas, la seriedad y la disciplina, el autocontrol. Se recitaban cuentos de hazañas de los antepasados para inspirar coraje, y a los niños especialmente.